Acá estamos viendo los compresores. Los compresores pueden ser alternativos, centrífugos y rotatorios, y lo que hace es tomar este vapor y lo va a comprimir para salir un refrigerante que está en forma de vapor que sale comprimido a alta presión y temperatura para poder ir al condensador, sufrir el proceso de enfriado. Entonces se elimina todo el calor que tomó de la cámara donde yo quiero enfriar y lo estoy tirando al exterior porque el condensador se encuentra fuera de la cámara. El refrigerante ingresa a baja presión y baja temperatura. Estamos viendo la imagen de la izquierda. Ahí es el proceso que se denomina la aspiración. Y posteriormente, cuando hace la compresión, lo saca por el otro espacio y de esa manera va a salir ya comprimido con alta presión y temperatura, y eso favorece que cuando llegue al condensador se pueda retirar de una forma más eficiente el calor en el condensador. Entonces el calor que tomo para vaporizarse dentro de la cámara que yo quiero enfriar, a través del evaporador, lo va a eliminar en el condensador. Entonces tira ese calor que tomo dentro de la cámara y lo elimina en el condensador, que suele estar fuera de la cámara. Dentro de los compresores nosotros tenemos los compresores centrífugos, que funcionan con un sistema centrífugo, en donde hay un inlet en donde toma esos vapores y posteriormente los centrifuga y los descarga. El más común de todos es el alternativo, en el cual consiste en un pistón. Ahí vemos el movimiento del pistón que va subiendo, va bajando y va generando la compresión. Otro de los dispositivos que también se suelen encontrar son los dispositivos de estilo rotatorio. En este caso nosotros tenemos uno de tornillos rotatorios, en donde es como un desplazamiento positivo, es una bomba de desplazamiento positivo, donde encuentra a este gas en forma de vapor que llega por el inlet. Entonces llega más frío, sin presión, y comienzan los tornillos a comprimirlo en un espacio cada vez más reducido, y de esa manera van a salir a una mayor presión y a una mayor temperatura. En cuanto al condensador, la función del condensador es transmitir calor desde el refrigerante gaseoso hacia otro medio como aire o agua. Yo puedo utilizar para enfriar a este serpentín que salió del compresor y que llegó al condensador. ¿Por qué? ¿Por qué necesito enfriarlo? Porque viene en forma de vapor y yo necesito pasarlo, necesito quitarle ese calor que tiene para pasarlo a líquido. Necesito sacarle el calor de vaporización para pasarlo a refrigerante líquido. Entonces yo lo puedo hacer eso con aire, enfriándolo con aire al condensador, o con agua. De esta manera condensa al perder el calor que tiene el refrigerante dentro de ese serpentín que ocurre en el condensador. Ahí tenemos una imagen de los refrigeradores por agua. Cuando están refrigerados por agua el condensador, podemos tener una carcasa y tubos abiertos, o podemos tener un sistema de doble tubería, que en realidad es un intercambiador de calor de doble tubería, donde yo hago pasar un líquido refrigerante y yo tengo también un agua que lo va enfriando. Entonces meto el gas caliente que va por la toma de arriba, comienza a circular agua en contracorriente y comienza a enfriar hasta que llega a la parte final del gráfico y sale el líquido refrigerado. Es un intercambiador de calor de tubo. El otro es un intercambiador de calor de tubo carcasa, en donde está inmerso con agua y por ahí adentro van los tubos con el refrigerante, los cuales pierden calor. Otro de los principios por lo cual pierde calor en los condensadores son las unidades refrigeradas por aire, en donde tienen un ventilador y hay un serpentín que puede ser en placa o de tubos con aleta, y el ventilador le arroja viento enfriándolos y de esa manera le está quitando calor al refrigerante, el cual pasa de vapor a estar en estado líquido, y de esa manera ese cambio de entalpía de vaporización a líquido hace que se enfríe, pierda calor. La válvula de expansión es un aparato que controla el flujo de refrigerante líquido hacia el evaporador. Puede operarse de manera manual, pero en general son automáticos y tienen sistemas de presión o control de temperatura, en los cuales en distintos puntos hace que estas válvulas de expansión actúen, trabajen o no. Ahí tenemos una válvula manual donde la persona regula en forma manual cuál es el caudal que quiere que esté pasando de acuerdo a la temperatura que va a estar logrando en el sistema. Después tenemos otros que son las válvulas de flotador de baja, en donde tenemos una combinación de gas y de líquido del evaporador, que cuando se transforma en vapor se va disminuyendo el líquido porque pasa gas,
Entonces de esa manera se abre la válvula e ingresa el líquido. ¿Por qué? Porque el líquido que va al evaporador se está transformando en vapor y lo está tomando el compresor. De esa manera el líquido disminuye, baja ese flotador que tiene y de esa manera se va permitiendo el ingreso. Eso se utiliza en evaporadores cuando son de tipo inundado. Cuando tenemos evaporadores de tipo inundado, donde todo el serpentín dentro de lo que vendría a ser el sector de evaporación está todo inundado con este refrigerante líquido. En el caso de la figura que está abajo, la válvula de flotador de alta, acá lo que nosotros tenemos es un líquido de alta presión, está todo sometido a un líquido de alta presión. Y cuando se transforma este líquido después de la válvula en vapor, baja la presión y de esa manera al bajar la presión se empuja una palanca que hace que se levante el flotador y de esa manera permite pasar líquido de alta presión posterior fuera superando esta válvula y en el espacio donde está el serpentín en el evaporador se va a transformar ahí en vapor. Esto tiene, recuerden que esto tiene baja presión, por lo cual fluye hacia ese sentido. El paso del refrigerante por la válvula genera el llamado flushing, que es cuando una parte del refrigerante líquido se transforma en vapor. O sea, una vez que pasa por esta válvula, al haber menos presión del otro lado, parte de este refrigerante líquido va a transformarse en vapor. Ahí tenemos una válvula de expansión automática que permite una presión constante en el evaporador, en donde ahí tenemos una combinación de presión del evaporador y presión del muelle que tiene un diafragma. Si la presión del evaporador disminuye, quiere decir que gana la presión del muelle y de esta manera se va a permitir el paso del líquido. ¿Y por qué la presión del evaporador caería y se abriría el vástago o se iría para abajo el vástago? Porque se está transformando el líquido del evaporador en vapor y lo está llevando al compresor. Entonces ahí está faltando presión, la presión del evaporador cae, el diafragma con el vástago baja y permite el paso del líquido que se va a transformar en gas líquido tratando de recuperar un poco la presión perdida. En la termostática, nosotros lo que tenemos es un bulbo en la entrada de aspiración del compresor, de la admisión, que permite el paso del refrigerante por la válvula. Entonces, al estar sensando que está admitiendo y está bajando la temperatura, ¿por qué? Porque está sensando esa temperatura del vapor, este bulbo que está midiendo la temperatura le da una señal a esta válvula de expansión termostática diciéndole que se permita el paso de líquido a través de la válvula, haciendo flashing, transformándose en gas líquido para ir al evaporador. Este es un diagrama de presión entalpía en donde nosotros podemos ver cómo tenemos la presión en el eje Y y la entalpía en el eje X. Tenemos una campana en el interior, que esa campana separa la curva líquida saturado de lo que es un mix que está dentro entre líquido y vapor, y la curva derecha de la campana es cuando ya tenemos la curva de vapor saturado, es decir que tenemos a partir de esa curva para aquella zona todas temperaturas relacionadas con vapor, es decir, toda una región de entalpía de vapor. Entonces tenemos línea de temperatura constante cuando está líquido, pero cuando toca la curva de líquido saturada, ahí se está transformando en vapor si es que la temperatura se modifique, porque en realidad lo que está ganando la temperatura de vaporización, el calor latente de vaporización, entonces la temperatura no se ve modificada por más que se va incrementando el consumo de entalpías, el consumo de energía. Acá tenemos un diagrama de presión donde nosotros estamos viendo cómo varía la presión. Nosotros tenemos la condensación, una determinada presión que es alta en la condensación, este líquido viene con alta presión. Cuando alcanza la válvula de expansión y supera el líquido la válvula de expansión, la presión cae. Entonces, ahí es el punto D al E, cuando supera la válvula de expansión, entonces la presión está cayendo. En el evaporador trabaja a una presión baja y cuando llega a la compresión, comienza a incrementarse la presión por la acción del compresor, que es la misma que después llega al condensador, solamente con el condensador por el enfriado que va a tener y a esa alta presión va a pasar el refrigerante a una etapa líquida. Ese cambio de temperatura de vapor del refrigerante al líquido en el condensador va a hacer que pierda energía, porque pasar de vapor a agua, a líquido, a refrigerante líquido, pierde energía que es arrojada
fuera, digamos. Esa energía, ¿de dónde vino esa diferencia de energía? Es la que tomó la evaporación que está dentro de la cámara de refrigeración. En cuanto a congelación, nosotros en congelación vamos a ver el sistema de congelación, que puede ser por contacto directo o por contacto indirecto. Vamos a ver un poco las propiedades que tienen los alimentos que han sido congelados y también vamos a ver los tiempos de congelación, entre los factores que más influyen, la velocidad de congelación y el tiempo de descongelación. La congelación es una técnica de conservación de alimentos donde se reduce la temperatura del mismo por debajo de los 0 grados centígrados. En algunos otros alimentos los puntos de congelación son distintos, pero la mayoría que nosotros vamos a estar hablando son alimentos que tienen alta cantidad de agua, por lo cual se generan los procesos de congelación. Si no tuviera alta cantidad de agua, no sería prácticamente necesario congelarlos para mantenerlos bajo conservación. Para que un alimento se congele, o sea, para que se dé, que se esté congelando, nosotros necesitamos una combinación de tanto de tiempo como de temperatura. Recuerden que en los procesos nosotros definíamos una temperatura, pero también tenemos que definir el tiempo. ¿Por qué? Porque los procesos no ocurren de forma inmediata, sino que tiene que haber una transmisión de temperaturas para que se homogeneice todo el producto y cumpla su rol. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar que esta es una relación tiempo-temperatura. ¿Para qué? Para que se eliminen los calores sensibles, y por calor sensible nosotros entendemos ese calor que es el que cambia los grados centígrados. Si yo pongo un termómetro y tengo 10 y pongo más luego el termómetro y tengo en 20, ese es el calor sensible que permitió que la temperatura cambie. En cambio, el calor latente es el calor que no incrementa el calor sensible, que no cambia la temperatura, pero sí es el calor latente el que se utiliza para el paso de un estado hacia otro. Por ejemplo, cuando yo tengo un hielo, el calor latente de fusión es todo el calor, toda la energía que va a estar absorbiendo para pasar desde un bloque de hielo hasta que se transforme absolutamente todo ese bloque en agua. Bueno, en contacto indirecto, el alimento se encuentra separado físicamente del refrigerante por medio de una barrera durante todo el proceso de congelación. Es decir, que en ningún momento el agente refrigerante va a entrar en contacto directo con el alimento, sino que lo va a hacer siempre a través de alguna barrera física, que puede ser una placa o puede ser misma el envase en donde está este alimento. Entonces, de esa manera el refrigerante nunca entra en contacto directo con el alimento. Dentro de este tipo de estos de congelación vamos a encontrar la congelación entre placas, la congelación por corriente de aire y también vamos a encontrar la congelación para lo que son los alimentos líquidos. Acá tenemos una congelación por contacto directo entre placas. Nosotros tenemos un alimento y vamos a poner estas láminas que están refrigeradas, que están muy frío, y adentro va a estar el alimento con su packaging, con su envase. Se realiza entre barras o placas refrigeradas. La transmisión de calor a través de las barreras puede verse incrementada por la presión, con el fin de reducir la resistencia a la transmisión de calor a través de la barrera. Es decir, que nosotros mejoramos la transmisión de temperatura siempre que haya presión de por medio. Ustedes imagínense cuando están haciendo un bife a la plancha, algo de eso, muchas veces cuando está demorando la cocción, uno lo aprieta con algún utensilio, con algún elemento de cocina, como que lo aprieta contra la plancha y de esa manera se incrementan los tiempos de cocción. Hay muchos servicios de comida rápida donde vos ves cuando están haciendo sus hamburguesas, que baja una plancha de arriba, una plancha automática de esos equipos, baja una plancha que es una lámina grande y aplasta a la hamburguesa entre dos láminas calientes y de esa manera y con la presión se incrementa la cocción. Bueno, lo mismo sucede con el frío porque en realidad la presión incrementa el intercambio de temperatura. De esta manera nosotros vemos todos esos trozos de carne que han estado dentro de ese equipo que ya lo están sacando hacia arriba, que han estado en congelación entre placas. Estas placas, cuando se las presionan desde los costados para que todo el sistema esté presionado de una punta y del otro de este congelador, esa transmisión de presión va a hacer que disminuya la resistencia a la transmisión de calor a través de las barreras y se congela de una manera más rápida. Acá tenemos también otros equipos de contacto indirecto entre placas. Nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda cómo tenemos ahí las placas y tiene un émbolo central que baja de la zona superior de esta cámara
para presionar al conjunto de placas donde van a estar los alimentos y de esa manera mejorar los procesos de transmisión del calor. Del lado derecho vemos una imagen esquemática donde tiene un poco más de definiciones. Ahí tenemos una unidad de bomba hidráulica para congeladores arriba. Tenemos una placa de control, que son unas vías para controlar cuánto frío se va a dar. Un cilindro hidráulico que eleva y cierra las bandejas de congelación, que es esa que baja y presiona las placas. Tenemos las láminas de presión superior, que es una lámina en donde oprime al otro conjunto de láminas y con el alimento que se encuentra en el medio. Tenemos unas varillas de conexión para hacer que esto no se presione de forma irregular y se transmita la presión hacia un lateral, hacia un costado. Tenemos las esquinas que distribuye el refrigerante, los riegos de refrigeración, que son como para amoníaco, que distribuye el refrigerante entre las esquinas y las bandejas individuales. Después tenemos las bandejas donde van a estar ahí las opciones como van a tener los alimentos en forma individual o también lo puedes tener en granel, o sea granel. Recién veíamos una imagen donde estaban los trozos de carne, eso era granel porque no estaba individualizado en ningún packaging. Ahí tenemos las placas de congelación diseñadas para circulación de alta eficacia con extracción uniforme de calor sobre toda la superficie, es decir que la conducción es muy buena de la temperatura y las puertas aisladas para poder aislar este sistema y no tener pérdida de calor por conducción a través de las paredes. Ahí tenemos también otras imágenes de equipos, unos equipos que son abiertos y otros equipos que son cerrados en cámara, que permiten ambos la generación de este congelamiento a través de placas.